Aleluya. Hola, jóvenes. La hora de la verdad. Amén. Oh, Señor Jesús. Antes de comenzar aquí la palabra en este momento, quería hacerles una oración. ¿Ok? Oh, Señor Jesús, vamos juntos a conectarnos con el Señor por medio de la oración y rogar su presencia, su bendición en esta conferencia. Amén. Y por cada uno de los jóvenes participantes, oyentes y amigos. Oh Señor Jesús, nosotros agradecemos por este momento, por estar aquí juntos, aún no siendo presencial, pero estamos aquí de manera virtual. Aquí tu provisión para nosotros, Señor. Gracias por este instrumento, por esta tecnología usada a favor del reino y de tu obra. Señor Jesús, gracias por darnos esta conferencia, por darnos estos días desde el inicio, Señor, con todas estas actividades, con todo este recorrido que los jóvenes realizaron, las lecturas de la Biblia, momentos de comunión. Y ahora, Señor, en estas 4 reuniones, hoy, mañana y el lunes, oramos para que el Señor sea quien encabece, el Señor guíe. Oh, Señor Jesús, te alabamos por cada uno de los jóvenes que el Señor pueda encontrar aquí en Europa. Cada joven que hace parte del ejército del Hijo varón, la parte fuerte que irá a luchar contra tu enemigo, que el Señor levante este ejército, un ejército valiente, jóvenes valientes que aman al Señor y que aman tu venida y que están aquí en esta jornada para ser vencedores y que sean, Señor, por ti, por tu iglesia hoy. Alabado sea el Señor. Amén. Bendice, Señor, cada mensaje y cada alabanza, Señor Jesús. En todo te damos gracias. Amén. Muy bien, mis queridos jóvenes. Que el Señor bendiga ricamente esta conferencia, cuyo tema ya está bien hablado. Gracias, Mauricios, por darnos este inicio. Parte de la alabanza de la familia Leche que se derramó en alabanza. Estamos muy alegres y queremos decirle a cada uno de los jóvenes de aquí de Europa que nosotros los amamos. Nosotros nos preocupamos, oramos y tenemos un deseo que cada uno de ustedes sean jóvenes vencedores. Y especialmente en este continente es un terreno muy difícil, la verdad. Pero es así. Es en estas situaciones que el Señor quiere generar vencedores, en donde pasamos por probaciones y tribulaciones. Y en todo queremos experimentar al Señor para que Él sea ese que nos ayude a vencer. Entonces, siéntase amado, abrazado. Y yo digo esto no solo por mí, también lo digo por los hermanos que estarán conmigo a partir de hoy, mañana y lunes. Mañana tendremos a Tarik, a Josman, el lunes a Alexandre, que cerrará estos mensajes, estos 4 mensajes. Y también hablo por el hermano Salomón, por el hermano Mario, César, Yukismar, que también cooperan aquí en este continente. Todos nosotros tenemos este fuerte encargo de que ustedes jóvenes sean de hecho jóvenes vencedores. Por eso es que la hora de la verdad es tan importante, porque es que esta verdad, como lo dijimos, esta verdad apunta para nuestro Dios, porque nuestro Dios es la verdad. Hoy, antes de preparar el mensaje,
Estaba viendo algunos versículos y me encontré con el final de la epístola de Juan, en su primera epístola, cuando él dice así: también sabemos que el Hijo de Dios viene. Miren esto, el Hijo de Dios ya viene. Él está por venir. Entonces estamos viviendo los últimos tiempos, los días de Noé, que también serán hablados en esta conferencia. Abra tu corazón, joven, abre tu corazón, porque mucha palabra vendrá. Y el Hijo de Dios vendrá y nos ha dado entendimiento para reconocer lo que es verdadero. Amén. Él nos ha dado un entendimiento para reconocer lo verdadero. Y es que estamos en lo verdadero. No solo reconocerlo, pero estamos a un paso más. Es que estamos en lo verdadero. Estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios de la vida eterna. Maravilloso. Él es el verdadero Dios y también es la vida eterna. Y en las llamadas para esta conferencia también se recuerda que ese Dios es la verdad absoluta. Él es, él es la propia verdad, la verdad completa. Fuera de Él, todo es un engaño. Vimos en el video. Y es bueno recordar que cuando Juan habló esto en los evangelios, lo relacionó a la palabra, como dice, santifícalos en la verdad. Juan 17 dice eso, porque tu palabra es la verdad. Entonces nosotros estamos en Dios, estamos en el Hijo y necesitamos estar en su palabra, que es la verdad, porque es que esta verdad cuando llega a nosotros, como dice Juan 8, 31 y 32, esa verdad nos libra. Nos libra del mundo, nos libra de nosotros mismos, nos libra de muchas cosas. Y este Señor, que es el verdadero, Él también se presenta para la iglesia en Filadelfia, Apocalipsis 3:7. No vamos hasta allá porque el tiempo es corto, pero Él se presenta en Apocalipsis como el verdadero, aquel que tiene la llave de la vida. Y es el verdadero. Entonces nosotros necesitamos valorar la hora de la verdad. Es la hora de Dios, es la hora de la palabra, es la hora de nosotros ver si aquello que está en nosotros es apariencia o es realidad. Entonces esa verdad puede ser traducida como realidad. Es la hora de la realidad. Entonces hoy estamos en esta conferencia para ganar más realidad. Cada uno de los jóvenes estén en esa verdad y esa verdad tiene poder, el poder de libertar. Y entonces, si usted todavía no está libre, sepa que esta verdad es la verdad de Dios y Él quiere liberarnos y de todo aquello que no es Dios. Entonces este primer mensaje es alimentados con la palabra de la fe. Nosotros tenemos aquí dos textos. En el primera de Tesalonicenses estamos a disfrutar y para alimentarnos y conocer, y más que conocer, alimentarnos, nutrirnos. Me gusta mucho el mensaje en español, porque en español el mensaje dice nutridos con las palabras de la fe. Yo no sé si lo dije bien, pero algo así quise decir, nutridos. Y entonces el Señor quiere nutrirnos, quiere alimentarnos. Entonces nosotros tenemos aquí un ejemplo de los hermanos en Tesalónica, de esta iglesia aquí en Europa, situada está en Europa. Y estos hermanos de Tesalónica dicen en el versículo 6 que desde Pablo y a Timoteo dieron gracias al Señor, versículo 2, por recordar en oración a estos hermanos y recordar de la obra de la fe. Aquí en nuestra versión, en el versículo 3 dice: recordamos delante de nuestro Dios y Padre de cómo opera vuestra fe. Podemos
leer como la obra de la fe. La obra de la fe, el texto original lo dice, es de la abnegación de vuestro amor, del labor de amor y de la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos aquí un tripé, un triángulo. Eh, Estamos aquí hace algunas semanas disfrutando de esta obra de la fe, que en el inicio todo comienza con la fe. Y esta fe es lo que nos conecta al inicio de todo. Y eso es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. En el capítulo 11 dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que aquel que se aproxime de Dios crea. Entonces aquí hubo un operar de la fe, un labor de amor, y eso está relacionado con los santos en cuanto a la obra de fe, está relacionada a Dios, a la labor de amor, a los santos. Es necesario amar ese amor de Dios para poder ser ese que se entrega para cuidar de los santos, que no sea solamente un trabajo sino como una entrega constante, como una madre que está a cuidar de su hijo, que no tiene hora, no tiene descanso. Es ese labor de amor y, y la firmeza de vuestra esperanza o la perseverancia de vuestra esperanza. Entonces esta obra de fe para con Dios o labor de amor para con los hermanos y la perseverancia de la esperanza está dicha con relación a la venida del Señor. Entonces necesitamos perseverar hasta el final, reconociendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección, versículo 5, porque nuestro Evangelio no llegó hasta ustedes como palabra, sino como poder en el Espíritu Santo en plena convicción, así como habéis sido vuestro procedimiento entre ustedes. El versículo 6 que está aquí dice, de hecho, se tornaron imitadores nuestros y del Señor. Amén. De hecho, hubo un efecto, aquí dice, con efecto se tornaron. Lo que ocurrió en Tesalónica es que aquellos creyentes jóvenes que ahí Pablo, Silvano y Timoteo pasaron pocas semanas, no fue mucho tiempo, pero hubo un efecto, hubo una acción. Es que ellos se tornaron imitadores de los apóstoles y del Señor. Entonces los apóstoles son aquellos que siguen al Señor, son los seguidores del Cordero y eh, ellos al recibir este Evangelio, al recibir a los apóstoles, al recibir la palabra que llegó hasta ellos, se convirtieron en esos imitadores. Y el versículo dice, habiendo recibido la palabra, amén. Entonces dice, habiendo recibido la palabra. Entonces, mis queridos jóvenes de Europa, en esta conferencia, la primera cosa que nosotros queremos abrir para el Señor es para recibir su palabra, recibir la verdad. Estamos en la hora de la verdad y esta verdad es, tiene que tener un efecto en nuestra vida. Y para eso necesitamos recibir la palabra. Sin esa palabra nada ocurrirá. Todo lo que el Señor hizo fue por medio de la palabra. Génesis 1 dice que todo fue creado por medio de su palabra. Él hizo el universo de acuerdo con Hebreos, según la palabra de su poder. Entonces esa palabra necesita ser recibida. Necesita ser recibida la palabra porque en medio de muchas tribulaciones, miren lo que dice aquí, pues en medio de muchas tribulaciones, en muchas tribulaciones, con alegría del Espíritu Santo. Es esto lo que nosotros podemos experimentar. Estamos pasando por esta pandemia, tribulaciones, en un valle de sombra de muerte, que comenzó por allá en marzo. Y desde esa fecha han sido tribulaciones y vinieron otras situaciones, pero nosotros estamos aquí con la alegría del Espíritu Santo, con la alegría que solo el Espíritu Santo puede darnos. Y me, a mí me gusta mucho la versión King James actualizada. Yo tengo aquí la mía y en ese versículo dice así, recibiste la palabra con alegría
que viene del Espíritu Santo, una alegría que viene. Miren esto, gracias a todos los hermanos que están en la logística, en la Biblia King James actualizada dice que de hecho se tornaron discípulos del Señor a pesar de muchos sufrimientos, recibieron la palabra con alegría que viene del Espíritu Santo. Mis queridos jóvenes, esto aquí, ya para comenzar la conferencia, nosotros necesitamos recibir la palabra, recibir estos textos y cada versículo con alegría, la alegría que viene del Espíritu Santo. Entonces, esta obra necesita comenzar porque el Señor es aquel que comienza la obra, ¿cierto? Pero Él va hasta el fin. Entonces, aquel que comenzó la buena obra ha de terminarla. Entonces, esa obra de fe comenzó en los tesalonicenses, comenzó también en mi vida, en tu vida, y yo quiero recordarles un versículo que está todo relacionado con este inicio, que hemos hablado de la hora de la verdad, que la palabra es la verdad, que Dios es la verdad. Entonces en Efesios 1:13 dice así, ¿en quién? En quien también ustedes, amén, nosotros somos, en quien también ustedes después que oíste la palabra de la verdad. Miren esto, hermanos, nosotros necesitamos recibir y para recibir necesitamos oír la palabra de la verdad. Esa palabra de la verdad es la palabra que trae la fe. Necesitamos mostrar esto. Después que oíste la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, esa palabra de la verdad, con ella viene el evangelio, las buenas nuevas, y es para salvarnos, salvar a ti y a mi familia y a tu familia, teniendo en él, habiendo en él creído. Entonces necesitamos tener una reacción, creer. Al oír necesitamos creer porque viene de la palabra de la verdad. Habiendo creído, fuiste sellado con el Santo Espíritu de la promesa. Miren esto aquí, hay un sello. El Señor colocó un sello en mi corazón, un sello en tu corazón, porque ese creer está relacionado al corazón. Porque Romanos 10 dice, con el corazón se cree y con la boca se confiesa al respecto de la salvación. Está en Romanos 10, versículo 10. Entonces, esta experiencia ocurrió con los tesalonicenses, conmigo y contigo. Este amor, esto puede acontecer, si no ha ocurrido, puede ocurrir al oír la palabra, al oír el evangelio que dice respecto de la persona de Jesucristo. Al creer, el sello viene y este sello es como si fuera una porción que es colocada ahora en nuestro corazón. Y entonces este corazón es compuesto por nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emoción y la conciencia que hace parte del espíritu. Entonces ese sello es colocado y es como si fuera un pedazo de tierra, como si fuese una porción de tierra. Y yo digo esto porque nosotros hemos hablado de creer, de recibir. Y yo digo esto porque el apóstol Pedro en su segunda epístola es un versículo que me marca mucho. Es el apóstol Pedro en su segunda epístola, eh, capítulo 1, versículo 1. Dice así, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Amén. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que con nosotros obtuvieron fe igualmente preciosa. Amén. Igualmente, ellos recibieron fe junto con ellos. Una fe preciosa en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, ellos ganaron una porción. En verdad, en el original, cuando se habla, el término es que ellos recibieron un quiñón, ¿cierto? Una porción de fe igualmente preciosa. Entonces, en la hora que creemos y escuchamos la palabra de la verdad, escuchamos el evangelio de la salvación, el Señor deposita en nosotros un pedazo de tierra. Y entonces fuimos
aquiñonados, ¿cierto? Que recibimos un pedazo de fe igualmente de preciosa. Todos nosotros ganamos un pedazo de tierra que es precioso, solo que ese pedazo es pequeño. Y él necesita entonces ser cultivado, necesita ser cuidado para poderse desarrollar, crecer y producir mucho fruto. Esa tierra que es nuestro corazón necesita ahora dar mucho fruto para el Señor. Y con esto, mis queridos jóvenes, yo quiero presentarles en este momento, pedirle a los hermanos de logística que muestren aquella figura de la fe. La fe cuando llega hasta nosotros, que es eso lo que Dios quiere hacer, esta figura que ya lo leímos en el alimento diario, es la fe objetiva, está relacionada a Dios. Eh, ella existe aún independiente de tu creer o no. O sea, yo creo o no creo, ella existe, está ahí y es Dios. Y es esa parte, esa porción que Dios por medio de Cristo, por eso es que dice la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20 dice que nosotros necesitamos recibir la fe del Hijo de Dios, que es Cristo. Y ahora transfiere Él toda esta realidad de Dios para dentro del hombre. Es como si fuera, hay una figura de un camión aquí, y este camión sale de Dios, que es la fe, y viene, y Cristo es como si fuera también este camión, que es la propia palabra, que es la propia palabra de Dios, y Él lleva esto para dentro del hombre tripartito, con su espíritu, eh, en su alma, en su cuerpo. Entonces esa fe viene por el oír la palabra de Dios que está allá en Romanos 10, 14, 10 hasta el 17. Dice que cuando oímos la palabra de Dios, ahí el oído recibe inmediatamente, nuestra mente necesita abrirse y creer. Creemos con el corazón. Y entonces esta palabra pasa entonces a entrar y a ser parte, como un buen depósito. Aparece aquí en azul, miren. Y esa es la fe, esa es nuestra fe, nuestro pedazo de fe que vino allá desde el origen, que es el propio Dios por medio de Jesucristo que llegó hasta nosotros y entonces nosotros ganamos esa porción. Fuimos, digamos que heredamos esa fe igualmente preciosa. Entonces es un camión allá encima que transfiere toda la realidad de Dios. Que, ¿Qué escenario de maravilloso este? Esta fe necesita todos los días llegar hasta nosotros. Llega cuando creemos y entonces todos los días necesita ser regada. A cada día para que nosotros podamos ser esos que reciben más contenido de Dios y así nuestra fe se desenvuelve, nuestra fe crece y esa fe llegó allí en Tesalónica por medio de los apóstoles, por medio de Pablo. Cristo fue llevado por medio de esos santos y hoy está también en medio de nosotros. Imagínate si tú eres ese que abre el corazón para recibir este camión, para traer las riquezas de Dios, para traer el propio ser de Dios, la propia persona. Esto será hablado durante los mensajes y entonces aquí se va a producir una obra, va a haber un inicio que es la obra de la fe. Y entonces este Cristo trae exactamente todo lo que Dios es. Están aquí los versículos, guarden este cuadro. Hay muchos versículos porque esto es un escenario maravilloso. Toda vez que tú estés de poco ánimo, mira este cuadro, fija tus ojos sobre esta imagen, abre tu mente, abre tus oídos y entonces tú comenzarás a leer cada versículo. Está en Romanos 10, es sobre la palabra, al oír la palabra. Y esta palabra trae la fe para nosotros, que es la fe del Hijo de Dios. Y después viene Hebreos, que
habla sobre la fe, sobre la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de hechos que todavía no se ven. Entonces todos nosotros necesitamos percorrer este camino, creer como los tesalonicenses hicieron, y entonces este creer es un recibir. Nosotros estamos aquí en esta conferencia para recibir, y este recibir, esta fe, cuando llega, ella produce un resultado. Cuando nosotros, cuando volvemos a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, que es la continuación del versículo que dice, el versículo 6 dice el 7, de suerte que se tornaron modelos para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Miren esto, qué maravilloso. Cuando la fe llega, cuando la palabra llega, cuando la verdad llega, lo que ocurre es que tú te tornas un modelo para unas regiones. Y yo te digo, joven, tú te tienes que tornar un modelo en la familia, un modelo en la escuela, un modelo en la universidad, un modelo en la convivencia. Entonces, cuando esta obra de fe inicia en nosotros, ella produce un resultado. Ella trae una fuerza que es la fuerza de la vida de Dios. Y es a partir de este momento en que nosotros pasamos a ser este modelo de alguien que cree que es un hijo de Dios y que ahora está aquí en el versículo 8, dice así, porque de ustedes repercutió la palabra del Señor. Ahora, al recibir esta palabra, al creer en ella, hubo una repercusión. Miren este resultado de lo que produce la palabra. Repercutió la palabra. No solo en Macedonia y en Acaya, sino por todas partes se divulgó vuestra fe para con Dios. Amén. Miren esto. No solamente repercutió en una región, sino que fue divulgado. Imagínese, joven, esta obra de fe en su vida. Todas las personas están divulgando esto. ¡Wow! Aquel joven, él es un modelo porque él cree en algo que es simplemente la realidad y la verdad. Y la vida de él comienza a cambiar, comienza a haber unas transformaciones y esto es muy impactante. Más de que hablar, porque nuestro vivir, nuestra vida pasa a tener el Señor que es nuestro Salvador y también es nuestro Redentor, aquel que es el que encabeza nuestra vida y que nos lleva a encabezar todas las cosas. Y entonces eso comienza a partir de nosotros. También el versículo 8 dice que también la palabra repercutió por, por todos los lugares. Se divulgó vuestra fe para con Dios a tal punto que no tenemos necesidad de acrecentar nada. Versículo 9 dice, porque ellos mismos en lo tocante a nosotros proclaman qué repercusión tuvo vuestro ingreso en nuestro medio y cómo dejando los ídolos, amén, se convirtieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Miren esto. Este versículo es muy fuerte. Cuando esa palabra llegó, cuando ellos recibieron, acogieron y abrieron su corazón, esta palabra produjo algo, tuvo una repercusión. Y la primera cosa que ocurrió fue que ellos dejaron los ídolos. Hoy este mundo es un mundo de idolatría, porque todo busca acabar con el lugar de Dios. Un ídolo es aquello que quita el lugar de Dios en tu vida. Si hay algo en tu vida que toma el lugar de Dios, eso es un ídolo. Entonces en aquella época, en aquella región, que había una influencia del imperio romano, que también ya vino del imperio griego, había un mundo de idolatría. Había ídolos para
todas las cosas. Cada necesidad tenía un ídolo. Y el hombre muchas veces quiere hacer de Dios un ídolo, solo para las necesidades que él tiene. Pero Dios no es así. Dios quiere ser nuestro Dios vivo y verdadero. Él quiere ser nuestro todo. Él no quiere ser ese Dios en el cual las personas se aproximan a Él por un beneficio. Unos querían el beneficio de la agricultura, beneficios personales, y ellos buscaban un ídolo. Entonces ellos tuvieron ese cambio, ellos dejaron los ídolos, dejaron los ídolos y se volvieron y se convirtieron a Dios. Hubo un cambio. Entonces, hermanos, esta es la primera cosa más importante en mi vida y en tu vida, que es dejar los ídolos, es dejar las cosas que roban el lugar de Dios. Si hay alguna cosa que roba el lugar de Dios en tu vida, es mejor que tú retires esto, porque es que después no vas a proseguir. El final dice de este versículo dice, para seguir al Dios vivo y verdadero. O sea, si nosotros no dejamos los ídolos, no hay camino para servirle a un Dios vivo y verdadero, porque servirle a un Dios vivo y verdadero envuelve algo relacionado al amor. Así como dejar los ídolos es algo relacionado a la fe, servir al Dios vivo y verdadero es una cuestión de amor. Entonces, fe, amor y esperanza es la estructura de una vida cristiana. La fe nos lleva a dejar todo lo que no tiene que ver con Dios, o sea, los ídolos, y por otro lado nos muestra el camino para servirle a un Dios vivo y verdadero. Esta es la verdad que está aquí y nosotros estamos en la hora de la verdad. Estamos aquí para servirle a un Dios vivo y verdadero. Y esto envuelve nuestro corazón, nuestro amor. Solo vamos a servirle a aquello a lo que amamos. Entonces, mis queridos jóvenes, espero que a ustedes recibir esta palabra, al oír esta palabra, lo primero es que dejen sus ídolos, dejen aquello que roba el lugar de Dios en sus vidas. No solamente ídolos de personas, ídolos en tantas áreas son presentados en la música, en el fútbol, pero ahora debemos presentarnos con un corazón limpio y libre de estas cosas para servirle a un Dios vivo y verdadero, porque esto nos dará mucha fuerza en el servicio. Y el versículo 10 para finalizar dice, para guardar de los cielos su Hijo. Entonces esa perseverancia de la esperanza está relacionada a la venida del Señor, para aguardar, para esperar de los cielos, porque Él vendrá. Él resucitó de los muertos para un día encontrarse con nosotros, que es Jesús, y Él nos librará de la ira venidera. Entonces esa ira va a ser derramada al final de los tiempos, será una grande tribulación y al tomar ese espacio nosotros seremos libres. El Señor nos librará de esa ira venidera. Y aquí, mis queridos, como les estaba hablando de aquella experiencia de Pedro, de que nosotros fuimos, nos regalaron una fe preciosa. A mí me gustaría abrir un paréntesis de mi vida, de hablarles sobre mi vida con 19 años. Yo tuve una experiencia que fue exactamente esta aquí de Tesalónica, de recibir la palabra de la verdad, de recibir este evangelio de la salvación que produce una transformación que cambia nuestra vida. Entonces este mes de diciembre es muy especial y significativo por dos motivos. Primero, tiene que ver con porque yo nací en este mes, y segundo, porque yo también renací en este mes. Yo acepté al Señor, tuve esa experiencia en diciembre también. Entonces, después que yo cambié, completé mis 19 años, me fui a frecuentar la primera reunión de la vida de iglesia, y fue en la época de Navidad en el nordeste de brasilero, y yo entré a una reunión. Voy a resumir esto, y escuché la palabra que estaba siendo hablada en ese día. Yo recuerdo que fue por la noche, y quien habló esta palabra en aquella noche fueron dos jóvenes, jóvenes de mi época.
porque solo para contextualizar, yo estaba en Río de Janeiro, había ido a trabajar, estaba hace un año y medio fuera de casa. Mis padres comenzaron a reunirse en Natal junto con mi hermano y es lejos. Entonces yo me quedé un año y medio en ese intervalo y cuando yo fui de vacaciones a visitarlo en 1983, en diciembre, yo fui convidado por dos jóvenes para ir para una de esas reuniones de la iglesia y en esa reunión esos jóvenes hablaron exactamente de esa experiencia de Romanos 10, que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Miren esto. Y el Señor es rico para con todos aquellos que lo invocan. Romanos 10:13. Entonces cuando yo escuché esta palabra en aquel momento, lo que estaba ya en mi mundo, en el mundo de idolatría en Río de Janeiro, muy relacionado al fútbol, muy relacionado a cosas del trabajo. Yo trabajaba mucho y allí yo estaba soltero aún. Y cuando yo escuché esta palabra, yo no me contuve y comencé a llorar. Y comencé, el Señor comenzó a mostrarme a mí la vida tan vana que yo estaba viviendo. Una forma tan vana como Pedro en su primera epístola lo dice, que nosotros heredamos de nuestros padres, que ya viene desde Adán. Y yo creí en el Señor, invoqué al Señor en aquel momento, en aquel día, en cuanto estos jóvenes hablaban y yo escuché esta palabra, yo tuve una reacción porque yo recibí la palabra, esta palabra entró en mí y toda vez que ella entra, jóvenes, ella va a producir un resultado, va a hacer su obra, que es la obra de la fe, que fue lo que ocurrió con los tesalonicenses. ¿Y por qué es que yo estoy diciendo esto? Yo estoy diciendo esto porque cuando yo tuve aquella actitud y pasaron el resto de las vacaciones, yo comencé a reunir y comencé a recibir más la palabra. Después, dos finales de semana siguiente, después volví a Río de Janeiro para retomar mi trabajo y en febrero del 84 fue mi primera conferencia en la estancia Árbol de la Vida en Sumaré. Y aquella conferencia hablaba de las epístolas de Pedro. Y yo quiero decirles que esa experiencia de los tesalonicenses, de dejar los ídolos, eh, ella ocurrió conmigo porque a pesar de yo haber creído, ese creer es aquella porción de tierra pequeña y ella necesita desarrollarse. Y lo que va a llevar a desarrollar esta tierra es ese camión que presenta este cuadro que vimos, es cuánto este camión, cuando ese camión llega a nosotros y cuando nosotros nos abrimos para recibir la palabra, para oír la palabra y creer en ella, recibimos esa verdad y cuando llegó febrero, que me fui para esta conferencia, esa conferencia me marcó para toda mi vida. Por eso es que yo estoy hablando hoy, porque al oír esas palabras, al oír esas palabras que están contenidas en esta epístola, yo no voy a hablar toda ella porque fue muy marcante para mí. En segunda de Pedro 1 dice que fuimos, que nos dieron un pedazo de fe. Y también la otra epístola comienza hablando sobre fe. Dice que nosotros somos regenerados por medio de la palabra. Primera de Pedro 1:3, él dice que nosotros debemos ahora exaltar. El versículo 6 dice que vamos a pasar por varias probaciones. Miren esto, ya presenta un camino que es un camino de sufrimiento. Es como dice, nos estuviera diciendo que ellos en medio de tribulaciones recibieron la palabra. Y esta palabra es para ser recibida aún en situación difícil. Y yo recibí esa palabra y entonces yo vi que la obra de fe está ahí, tiene esas probaciones. En el versículo 7 dice, una vez confirmado el valor de vuestra fe, mucho más precioso que el oro perecible, aún afinada por oro, eh, ese oro perecible redunda en alabanza
al Señor Jesucristo, aún no habiéndolo visto, lo amas. Entonces, eso es una obra de fe. Yo no vi al Señor personalmente, como los 12 apóstoles lo vieron. Ninguno de nosotros lo vio, pero nosotros lo amamos, nosotros lo creemos, y el cual no viéndolo ahora, pero creyendo. Porque la obra de fe, la obra de recibir, pero creyendo, exultamos con alegría invisible y llena de gloria. Amén. Miren esto aquí, cuando yo escuché estas palabras, ustedes no se imaginan la alegría que esto produjo en mí. El versículo 9 dice, obteniendo la salvación de vuestra alma por la fe. Entonces yo sabía que yo tenía una carrera por el frente y al final el Señor quería que mi alma sea salva al final de todo. Esa alma mía tan rebelde, tan llena de sus peculiaridades, de las cosas que yo heredé de Adán, que vinieron a través de mis padres y que están relatadas en este mismo capítulo cuando él dice, aquí en el capítulo 1 de Primera de Pedro, él dice, yo voy a hablarles aquí del versículo 14, como hijos de la obediencia, no se amolden a las pasiones que tenían anteriormente en vuestra ignorancia. Miren esto. ¿Saben qué fue lo que me hizo llorar bastante cuando yo escuché este evangelio en aquella reunión? Es que yo escuché que yo tenía muchas pasiones y esas pasiones eran, eh, me hacían apartarme, eh, me hacían envolver porque yo estaba muy envuelto con el fútbol y esto era una idolatría y esto me apartaba del camino de Dios. Por eso es que yo les digo hoy, jóvenes, si hay alguna cosa que te aparta de Dios, alguna pasión, alguna cosa, eh, rechaza esto, déjalo de lado, porque lo que el Señor tiene para darnos es mucho mejor. Y aquí, después de esto, dice que Dios es santo. Y los hermanos van a hablar todavía esto. Dice que el Dios es santo, por su precioso sangre nos compró. Él nos compró. Bueno, encontré el versículo que estaba buscando anteriormente. Es el 18, dice, sabiendo que no fue sobre cosa corruptible, plata o oro, que fuisteis rescatados por vuestro fútil procedimiento que vuestros padres ellos dejaron de legado para nosotros. Entonces nuestros padres lo que dejaron para nosotros fue la vida de Adán. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo, crecer, bautizarnos para hacer esta separación. Van a hablar de Noé, la experiencia del arca, ustedes van a ver todo esto y esta experiencia nos libra de toda aquella relación del mundo anterior y hoy en la vida del joven es necesario hacer esa separación muy clara. Nuestro Dios es un Dios vivo y verdadero, es santo y Él quiere separarnos del mundo, quiere hacernos a cada uno de nosotros más parecidos con Él. Entonces, mis queridos, vamos a tomar este camino y al recibir esta palabra en la conferencia cambió mi vida. Yo fui bautizado y cuando yo volví para mi trabajo, las personas comenzaron a percibir que yo estaba diferente, que yo no quería envolverme con ese mundo del pasado, que no quería seguir ese camino y todo final de semana de ir para fútbol o ir para el estadio a jugar. Y pasé a ir para las reuniones en Río de Janeiro con apenas unos 8 hermanos, no daba ni 10 hermanos, abajo de un árbol la Quinta de Buenavista era llamado ese lugar y fue allí donde yo pasé a oír las palabras de la fe semana detrás de semanas. Y gracias al Señor, hermanos, que esto me hizo dejar muchas cosas, muchas cosas. Y esta experiencia
que ocurrió conmigo me llevó a servir más al Dios vivo y verdadero y ahora a guardar de los cielos aquel que vendrá. Entonces ese testimonio, hermanos, es que es para decirles que esta palabra de la fe y de la verdad nos ayuda a vencer el mundo. ¿Y qué es lo que vence el mundo? Es nuestra fe. Ya ustedes oyeron esto en la Biblia, lo que vence el mundo es nuestra fe. Primera de Juan 4:5, luego de Pedro, ¿cierto? En primera de Juan 4:5 dice, perdón, capítulo 5, versículo 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. ¿Qué, qué es lo que los tesalonicenses los llevó a abandonar los ídolos? Y ellos también tenían la prostitución y la idolatría, porque todo eso va junto. Era así que en el Antiguo Testamento, en la época de Balaón, ellos entraron al medio del pueblo de Israel con la prostitución, entraron y se mezclaron junto con los hijos de Israel y entonces Dios se iró y mandó una peste. Entonces, querido, la victoria que vence el mundo es nuestra fe. Oh Señor Jesús, ¿quién es el que vence el mundo sino aquel que cree en el Hijo de Dios? Este aquí es nuestra porción hoy. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos esta identidad. Entonces, mis queridos, este es un pequeño testimonio y quería volver a Primera de Tesalonicenses para dar seguimiento. Y en el capítulo 3, como Pablo pasó rápido un periodo, él dejó a Timoteo para cuidar de aquella iglesia. Y el capítulo 3 de Primera de Timoteo, versículo 2 dice, eh, veamos a nuestro el joven Timoteo, cooperador y ministro de Dios, en otras versiones, en el Evangelio de Cristo, para en beneficio de vuestra fe, confirmarlos y exhortarlos. Entonces Timoteo fue dejado en Tesalónica, en aquella iglesia, para el beneficio de la fe de los hermanos. Y yo estaba considerando el joven Timoteo dejado en aquella ciudad. ¿Y quién era Timoteo? Timoteo, hermanos, era un joven que tenía una cosa dentro de él. Él ganó esto desde pequeño. Ustedes aquí son muy privilegiados ahora tan temprano. Eh, en primera de... Aquí en este capítulo, yo voy a solo a resumirlo, es un capítulo que habla de varias cosas de la fe. Timoteo fue dejado ahí para beneficio de la fe de los hermanos. Y la segunda parte está en el versículo 5, en cuando dice que fue por esto que ya no siéndome posible esperar, fui a averiguar sobre el estado de vuestra fe, temiendo que el tentador los probase y los dejara inútil nuestra labor. Entonces Pablo tenía ese miedo, ese temor, y entonces delante de los tesalonicenses por causa de las obras de Satanás y que Satanás se robara esta fe, entonces el versículo siguiente dice, ahora pues con el regreso de Timoteo trajo buenas noticias de vuestra fe. Miren esto, lo que el Señor quiere oír sobre nosotros son buenas noticias sobre nuestra fe y de nuestro amor. Y aunque siendo guardas, que guardas recuerdos de ustedes, necesitamos honrar a los líderes que están a nuestra al frente para que guarden recuerdos buenos de nosotros. Y siguiendo el versículo, dice al final, deseando verlos mucho. Aquí también habla un poco de las noticias de la fe y en el versículo 7 dice de nuevo sobre la fe. Por eso fuimos consolados acerca de ustedes por vuestra fe, porque la fe es un consuelo para aquellos que están administrando la palabra, aquellos que están a toda la semana administrando la palabra para jóvenes, para todos los hermanos de la iglesia. Entonces, hermanos, esto va a encorajar a todos los hermanos que están al frente, a pesar de voces.
privaciones y tribulaciones. Es en medio de toda esta tribulación que la palabra viene para enriquecernos, para animarnos, para ser nuestro depósito. Y aquí, para finalizar, el versículo 10 dice, orando noche y día con máximo empeño para verlos personalmente. Claro, la fe no crece de la noche para el día. Hay algunas deficiencias. Ahí al final vemos algunas deficiencias. Algunos aquí, ustedes ven que hay hermanos que todavía se mezclan con cosas relacionadas a la Navidad. Cierto, eso es una deficiencia que la propia fe viene corrigiendo con el tiempo. Fueron cinco cosas que se relacionaron a la fe y que fueron mencionadas aquí. Y ahora quiero hablar un poco también sobre Timoteo, que era un joven. Vamos a hablar algo, un punto excelente aquí, porque dice que Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 1, se presenta el origen de Timoteo. Dice quién era. Dice que por los recuerdos que guardo de tu fe. O sea, aquí los recuerdos de la fe. O sea, el apóstol es animado por la fe que él recordaba del joven Timoteo. Entonces, los recuerdos de tu fe, o sea, cada uno de ustedes jóvenes, su fe, la fe de ustedes que ya recibieron, ya creyeron, ya recibieron, muchos aquí ya tomaron este paso, pero él dice aquí una cosa bien interesante, él adiciona algo más, una frase y dice, por tu fe sin fingimiento. Nosotros estamos a hablar aquí de la hora de la verdad. Estamos hablando de la realidad. Entonces esta fe no puede ser fingida, no puede ser representado, tiene que ser algo verdadero, tiene que ser algo real en nuestra vida. Es la misma fe que actuó en la abuela y en la madre de Timoteo. Entonces Timoteo fue dejado en Tesalónica porque él tenía esa fe, él recibió esa fe, una fe sin fingimiento, una fe verdadera que fue siendo trabajada cada día en él. Y ahora volviendo para primera epístola de Timoteo, Timoteo dice que fue dejado en la iglesia en Tesalónica porque la iglesia es el lugar donde la fe crece. eh, Porque todas las reuniones la palabra de Dios está viniendo a nosotros. La palabra de la verdad, esa palabra que transmite la fe y que la convierte en una fe subjetiva. Y también Tesalónica necesitaba crecer y ser fortalecida. Y allí Timoteo, que era un joven sin fingimiento, era un joven verdadero. Yo espero que cada uno de ustedes aquí tengan esa experiencia o la experiencia de ser jóvenes verdaderos y reales. No sean unas personas fingidas, sean reales y verdaderos que van delante del Señor y se abren para el Señor, para Él poder trabajar la verdad, porque Él es la verdad, porque Él es el que puede trabajar en cada uno de ustedes, porque la iglesia es el lugar. Cuando Pablo escribió para Timoteo, la iglesia es el lugar que sustenta. En primera de Timoteo 3:15 dice, para que el Señor tarde, eh, seamos conscientes de cómo debemos proceder en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Miren esto, la iglesia es el lugar del Dios vivo, del Dios verdadero, es aquel en donde está la verdad. En todo este mundo, hermanos, de apariencia, en todo este mundo de cosas vanas, de idolatrías y de prostitución, la iglesia es el lugar, es la casa de Dios, es la columna y el baluarte y es la base de la verdad. O sea, Dios coloca toda su persona, que es la verdad, que es el mismo, Él la coloca en ese lugar que es la iglesia.
Es por eso que en aquella época, aún en una reunión pequeña como aquella que hubo bajo de un árbol en Río de Janeiro, allá en aquellos años 80 fue allí en donde el Señor me mostró que aquel lugar, la iglesia, es el lugar donde Él habita, es el lugar en donde Él trae sus verdades y cuántas verdades han sido transmitidas para mí, para ti a lo largo de todo este tiempo. Usted que entró un día de esto, ya usted está lleno de verdades. La verdad al respecto de la salvación, la verdad al respecto de la venida del Señor, la verdad sobre ser un vencedor. Todo esto el Señor nos ha colocado en el lugar, en su columna, en su base que está aquí, que está en la iglesia. Y allí Él prosigue diciendo, evidentemente grande es el misterio de la piedad. O sea, hay un misterio aquí, hermanos, que es el misterio que está descrito, que fue manifestado en la carne, es aquel que manifestó Dios en la carne, fue justificado en espíritu, eh, recibido en la gloria. Ese misterio de la piedad es ahora, está produciéndose en cada uno de nosotros en la vida de la iglesia, porque ese misterio de la piedad es como parecerse con Dios, manifestar a Dios en tu carne. Entonces, esto aquí es un grande misterio, quien solamente nosotros, qué grande misterio. Y además de ese grande misterio que es Cristo y la iglesia, hay un misterio que es Dios manifestándose en la carne, en su carne, y allí nos vamos a parecer más con Él. Y ahí hay un versículo que yo voy a proseguir en el capítulo 4 que dice así, el Espíritu afirma expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Miren esto, haga una reflexión porque en los últimos tiempos nosotros estamos viviendo en los días de Noé. Los hermanos van a hablar más de esto. En los últimos tiempos, y aquí hay una alerta muy actual. Algunos apostatarán de la fe. Esa palabra de apostatar viene de apostasía, que está mencionada en Tesalonicenses capítulo 2. Yo no voy hasta allá por causa del tiempo, pero apostatar tiene un sentido de abandonar, hay un sentido de desviar, un sentido de abandonar mismo, de rebelarse. Y esta palabra de apostatar de la fe y es que muchos se desviarán, muchos desertarán y abandonarán y se rebelarán. Es una verdadera fuga de este camino de la verdad que tú y yo estamos percurriendo. Entonces, por obedecer a espíritus engañadores, a enseñanzas de demonios, ¿qué es esto lo que está diseminado en el Internet? Espíritus engañadores, hablando cosas que no tienen que ver con la palabra, enseñanzas de demonios, enseñando a las personas a prostituirse, a entregar sus cuerpos, porque este cuerpo es suyo. Y Dios dice que es un santuario del Espíritu Santo, Él es santo y separado. Miren qué gran verdad, esto me ayudó mucho. Yo antes pensaba que habían muchos problemas relacionados al matrimonio, pero ahora que cuando esta palabra llegó, yo comencé a percibir que el matrimonio es algo santo, es preparado por Dios y que esto es algo que Dios había preparado para mí también. Y entonces yo pasé a andar en esta verdad del matrimonio, de un matrimonio santo y separado, que Dios es aquel que haces todas las cosas y yo fui salvo de muchas cosas, de muchas relaciones contrarias a Dios, relaciones profanas. Es lo que se ve hoy en día. Yo no voy a entrar en detalle, pero ya ustedes saben que en la universidad y en las escuelas y en internet está todo esto regado. Y el versículo siguiente dice, por la hipocresía de los que hablan mentiras, miren esto, no hablan la verdad. La verdad, hermanos, no está en las universidades. Allí están es bombardeando contra la verdad.
contra la fe. La verdad está en la iglesia, hermanos. Es la columna y base de la verdad. Entonces, todo lo que se habla allá afuera es mentira. Eso lo que va a hacer es cauterizar tu conciencia como algo eléctrico que, por ejemplo, se calienta y es colocado y te cauterizan. Entonces, se hablan sobre el matrimonio ciertas cosas, yo no creo sobre esas cosas, y entonces tú comienzas a crear ciertas resistencias y a tener tus propios conceptos modernos relacionados a todo lo que la verdad presenta. Entonces, gracias al Señor, el versículo 6 voy a avanzar, dice, exponiendo estas cosas a los hermanos. Amén. Miren esto es para ser expuesto a los hermanos en las reuniones de la iglesia. Esto realmente, las reuniones son una verdadera exposición de la verdad, de lo que Dios está hablando. Serás buen ministro de Cristo Jesús. Aquí entra el encargo del mensaje. Alimentados con la palabra de la fe. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Quiere alimentarnos con la palabra de la fe. Quiere nutrirnos, como el título en español, nutridos con su palabra. Él quiere darnos un alimento, no es solo conocimiento, porque el conocimiento muchas veces te llevará a fingir, te llevará a tener un fingimiento. Solo conocer no es garantía. Lo que realmente necesitamos es ser alimentados para que eso se vuelva realidad en nosotros, una realidad no fingida, algo que es verdadero. Y esto proviene de la fe. Al oír las palabras de la fe, la palabra de la verdad, nosotros vamos a ganar realidad. Entonces, alimentados con la palabra de la fe y de la buena doctrina y de la buena enseñanza. Entonces, queridos, si hay una cosa que nosotros necesitamos seguir, lo digo por experiencia propia, nosotros necesitamos seguir es exactamente en la enseñanza de los apóstoles. Es aquello que nuestros apóstoles están hablando. Como en Hechos 2, ellos perseveraron en la enseñanza de los apóstoles. Y esto produjo resultados. Eso es lo que produce resultados. Por eso es que cada semana nosotros tenemos el Instituto Vida para Todo con el hermano Pedro, el hermano Ezra. Durante la semana tenemos el hermano Miguel, el hermano André, con los live que tenemos en Instagram. Aquí en Europa también el Live for Europe, relleno de palabras, conferencias. Ahora estamos en esta conferencia a hablar también de esta palabra. Entonces, en fin, la enseñanza, alimentados con la palabra de la fe y de la enseñanza que hemos seguido. Usted ha seguido estas enseñanzas. Usted ha seguido estas palabras. Usted ha escuchado o tú has escuchado y seguido otras palabras que no tienen nada a ver con la enseñanza de los apóstoles. Reflexiona sobre esto y porque es la hora de la verdad. Y al final dice, rechaza las fábulas profanas. Miren esto, las cosas que están a hablar afuera del internet, todo esto del mundo de la universidad, son cosas que son profanas, son cosas que van contra la santidad de Dios, de viejas que están caducadas. Dice que es una conversación, son mentiras, son noticias de mentira. Son relaciones, algo relacionado con sexo antes del matrimonio, enamorando con uno, enamorando con otro. Eso es profano, eso es mentira. Pablo le dijo a Timoteo claramente, rechaza todas esas cosas, rechaza todo esto. Entonces le dice también, ejercítate, es hora de ejercitarse, es un ejercicio, porque esto aquí necesita ser hecho constantemente, día a día, hasta la venida del Señor. Ejercítate personalmente en la piedad. Y la piedad es parecerse con Dios. Cuando más la fe entra en nosotros y cuando este camión llega hasta nosotros, más ganamos de la fe subjetiva y entonces más seremos parecidos con Dios, principalmente en la piedad. Dice que el ejercicio físico para nada aprovecha. Tiene su provecho, pero la piedad para todo es provechoso, porque tiene la promesa de la vida que ahora es y que ha de ser. Amén. Miren esto, ¿qué es lo que la piedad hizo? Es la promesa de la vida divina. Es la vida que es
y que también será en un futuro manifestada. Por eso es que Pablo dice para Timoteo en el capítulo 6, no vamos allá por causa del tiempo, pero él dice en el versículo 12, combate el buen combate de la fe, combate el buen combate, toma pose de la vida eterna. Esa es la verdadera vida. Esa es la que trae la realidad de Dios para nosotros. Toma pose. Y en ella hay esa promesa. En versículo primera de Timoteo 4 dice, fiel es esta palabra. Esta palabra es fiel, es verdadera. Y ella es digna, digna de entera aceptación. Necesitamos aceptarla por completo, por entero. Tú y yo, oír esas palabras. ¿Y qué es lo que va a ocurrir, hermanos? El versículo prosigue diciendo, ahora es para este fin que trabajamos y nos esforzamos sobremodo por cuanto tenemos puesta nuestra esperanza en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres, especialmente de los fieles. Aquí ordena y enseña estas cosas, versículo 12, es para mí, para ti, joven. Nadie desprecie tu juventud. Por el contrario, amén, no desprecies, no votes por fuera tu juventud. Mira tus días y di, tus días tienen valor porque yo soy un joven, como era Timoteo, porque Timoteo era un joven que fue dejado en una iglesia nueva porque él tenía la experiencia de la fe, una fe tan verdadera que él podía traer beneficios para esa iglesia. Nosotros que podemos traer beneficios a todas las iglesias a donde estamos. Nosotros podemos ser un modelo, alguien que deja a los ídolos, alguien que sirve al Dios vivo y verdadero y que está a guardar la venida de Dios. Entonces, prosiguiendo que nadie desprecie tu juventud, por el contrario, tórnate un modelo de todos los fieles. Vamos a tener esa experiencia, vamos a tornarnos ese modelo de los fieles. Si tú no lo eres, puedes serlo. En cuanto tú estés con vida, en cuanto tú estés oyendo la palabra, puedes tornarte un modelo de los fieles. La primera cosa, dice la palabra, primer ítem de la palabra, porque sin ella no hay fe, sin ella no hay verdad, porque sin la palabra no hay realidad. La primera cosa es la palabra y después de la palabra el procedimiento. Ahí el vivir va a tener una influencia directa en tu vivir y en mi vivir. Así como yo atrás tuve esa experiencia y hasta ahora la tengo, esa palabra necesitamos colocarla en nuestro procedimiento, que Él sea verdadero, para que Él sea real. También el amor, para amar al Señor, para amar las cosas del Señor, amar la iglesia, amar los hermanos, servir a Dios, a los hermanos, la fe al oír la palabra, en la pureza. Si hay una cosa que el Señor quiere ver en nosotros es que no somos mezclados, nosotros somos puros, que Él mire y vea que nosotros somos personas puras, que ese es el propio Dios que es puro, que es real y que es verdadero, que está en nosotros y que quiere que también nosotros nos tornemos ese modelo y eso será manifestado donde estuviésemos. No te hagas negligente con el don que hay en ti. Por ejemplo, aquí es no ejercitar el don. Versículo 15, por causa del tiempo, dice medida. O sea, yo y tú hay un secreto. Hay un secreto aquí bien interesante. Necesitamos ponderar, meditar y ser diligente para el progreso. Miren este resultado. Miren la obra de la fe. Es para que el progreso tuyo sea manifestado a todos. Qué bueno que los hermanos digan, wow, miren aquel joven que era tan difícil, ahora ha progresado. Ahora él es un modelo. Ahora él es un modelo de la palabra su procedimiento de amor al Señor, de pureza. Oh Señor Jesús, yo quedo muy emocionado al escuchar estas porciones de la palabra. El versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo. Miren esto. Mis queridos jóvenes, tengan cuidado de ustedes mismos. Este capítulo comenzó diciendo específicamente que en el tiempo el fin será difícil porque muchos abandonarán, apostatarán. Pero aquí hay un encorajamiento del apóstol. Ten cuidado de ti mismo.
y de las enseñanzas de las doctrinas. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué es lo que tú estás recibiendo? Ten cuidado, continúa en los deberes, porque haciendo así salvarás tanto a ti mismo. Miren esto, la semana pasada estaba hablando para los hermanos en Lisboa, que aquí en Lisboa, yo no me presenté, los hermanos ya me conocen y aquellos que no me conozcan, yo soy el hermano Grimaldi, me reúno aquí en Lisboa. Entonces, el versículo dice, salvarás tanto a ti mismo. Entonces, la primera cosa que la obra de la fe, ese alimentar de la palabra de la fe que esta verdad quiere hacer, es salvarme primero a mí mismo y a ti. Eh, Esto es como la turbulencia en un avión, cuando da aquellos momentos de turbulencia que muchas veces hasta las máscaras se caen para poder respirar. No adelanta a cuidar de su vecino, ni que sea su papá, su mamá. La primera cosa que usted tiene que hacer es cuidar de usted mismo. Entonces usted tiene que coger esta máscara de oxígeno y colóquesela a usted mismo y usted respira primero y que después que usted hace eso en usted mismo, entonces es cuando usted va a cuidar del vecino. Por eso es que dice, te salvarás tanto a ti mismo como a tus oyentes. Mis queridos jóvenes, cuide de usted mismo. Usted cuando cuida de usted mismo, usted será salvo y usted aún salvará a todos los que están a su alrededor. Salvará a los hermanos, salvará a los de su familia, será un modelo, un ejemplo de alguien que alimenta y que está alimentado de las palabras de la fe. Y entonces usted tendrá fuerzas para luchar, porque nadie va a una lucha con hambre. Usted tiene que alimentarse de las palabras de la fe, porque usted tiene que ser hoy un joven que lucha, un joven vencedor, un joven que aún en medio de las privaciones y tribulaciones es un joven que vence este mundo. Es un joven que vence su propio ego, que vence su propia carne. Es un joven que vence su propio orgullo y etcétera, etcétera. Entonces, muchos enemigos el Señor quiere destruir en nuestra jornada. Vamos a cuidar de nosotros mismos. Vamos a estar alimentándonos con la palabra de la fe, con las enseñanzas que hemos escuchado y seguido de cerca. Vamos a tornarnos estos modelos para los hermanos y para el rebaño. Y una cosa práctica que me gustaría dejarles. Cuando en esta semana hubo muchos momentos de actividades, de palabra, de lectura de la palabra, de actividades en el cuarto, en la cocina, en el baño. Todo esto fueron experiencias para que ustedes se tornaran un modelo, no un joven negligente, sino un joven modelo de los fieles. Entonces, mis queridos jóvenes, hay algo más que yo quiero decirles que con seguridad ya ustedes lo han hecho, pero valoricen esto. Es la oración. Traiga la oración para su vida. Sea alguien que está conectado con Dios. Sea alguien que invoca el nombre del Señor, que recibe su palabra y que a cada momento busca conectarse con Dios. Hasta el Señor, que era hijo de Dios aquí en la tierra, fue la persona que más oró en los evangelios. Él era alguien que aún en las dificultades tuvo aquel momento de ser tentado en el desierto, pero antes de eso, él estaba en oración. Él oró y vio los cielos abiertos y el Espíritu bajando en forma de paloma, como el Padre hablando directamente con él. Cuando usted ora, el cielo se abre, el Espíritu baja. Allí el Señor puede hablar contigo. Y es el capítulo 3 de Lucas. Cuando usted entra en el capítulo 4, y usted va a entrar lleno del Espíritu Santo y usted va a poder enfrentar aquellas tentaciones del enemigo. Entonces usted va a poder pasar por ellas porque usted tuvo antecedentes que fue la conexión con Dios por medio de la oración. Sea ese joven que se conecta con Dios, viva y aproveche el tiempo. Yo sé que las situaciones difíciles, las situaciones decisiones importantes a tomar, pero hay un momento difícil que el Señor Jesús pasó y Él pasó un momento en oración. Él necesitaba escoger 12 personas para ser apóstoles. Esa decisión
importante tuvo un antecedente, la oración. Entonces hay que tener este momento de conexión con Dios. No sea un joven conectado al Internet, sea un joven conectado a Dios. Cambie este cuadro en su vida. Conéctese joven con Dios, aliméntese, súplase de la palabra. Y la oración nos ayuda a vencer las tentaciones, nos ayuda en momentos de decisión, nos ayuda todo en toda y cualquier situación. Entonces vamos a aprovechar esta conferencia, vamos a traer la hora de la verdad para nuestra vida, la verdad de la fe, la verdad de la palabra de Dios, la verdad de un joven que es alguien que está en este camino para que rechaza las cosas que son del mundo, que deja el mundo de la idolatría, que deja el mundo de la prostitución. Esta cuestión de prostitución no es solo el lado moral y el lado carnal, sino también del lado espiritual, cuando usted se mezcla con las cosas que hay en este mundo espiritual, en ese mundo relleno de idolatría, ¿cierto? Entonces vamos a servir al Dios vivo y verdadero, vamos a esperar de los cielos la venida de Cristo y a ser esos que se alimentan de la palabra, de la fe, de la enseñanza, de tornarse modelos, de cuidar de ustedes mismos y al mismo tiempo cuidar de todos aquellos que están alrededor. Jesús es el Señor. Yo quiero finalizar con una pequeña oración. Señor, gracias, Señor, por cada joven en este continente. Gracias, Señor, porque nos escogió, nos separó y quiere hacer de estos jóvenes jóvenes que sean modelos, jóvenes alimentados, nutridos, jóvenes que no te abandonan, jóvenes que no abandonan la fe, sino que reciben la palabra de la fe y de la verdad, reciben las palabras de las enseñanzas de los apóstoles. Oh Señor, gracias porque la iglesia es ese lugar donde hay enseñanza, donde es la columna y la base. Gracias al Señor por la Biblia, alimento diario, los libros, tanta palabra que el Señor ha colocado. Queremos aplicarla a la lectura y poder ser esos que cuidan de sí mismos y poder ser esos que ayudan a otros. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Bendecimos la conferencia, bendecimos cada mensaje y el corazón de los jóvenes. Bendice a Tari, Gayosman, bendice a Alexandre el lunes. Gloria a Dios.